Listo, empiezas tú. Ya. Si quieres, arrima la silla. Buenas tardes, entonces vamos a comenzar la clase de licitaciones públicas. Por favor, si pueden entrar a la pantalla pues, de Google, que vamos a hacer un ejercicio de búsqueda para que ustedes sepan cómo se buscan las licitaciones públicas. Entonces, comenzando, la búsqueda se realiza en un portal. En este portal de contratación se realiza la búsqueda de todos los procesos. Todas las entidades del Estado deben publicar las ofertas, tanto de licitaciones públicas como de concursos de méritos abiertos en esta página. Entonces, ya todos entraron. Entonces, antes de entrar a la página, por favor coloquen en Google búsqueda SECOP o búsqueda avanzada SECOP y ahí les aparece directamente la página. Es que si entran directamente a contratos.gov es un procedimiento más largo para la búsqueda, entonces abreviándolo es búsqueda SECOP, SECOP y ahí les aparece. ¿Ya entraron todos? Quiero pedirles el favor, en este momento nosotros estamos grabando esta sesión para que entonces si tienen preguntas las hagamos al final, ¿sí? Y procuremos no hacer ruido, por favor, ¿vale? Porque la idea ¿cuál es? Que esta grabación se pueda subir a la página y ustedes en cualquier momento puedan tener acceso a este video si no se llegan a acordar de algún paso y luego poder realizar todo este procedimiento. Bueno. ¿Listo? ¿Ya todos ingresaron? Búsqueda SECOP. Entonces ahí les debe aparecer una página. Listo, entonces esta es la pantalla que les debe salir a todos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la búsqueda en los contratos del Estado? Entonces, como les venía diciendo, todos los contratos, todos los procesos se publican acá de cualquier entidad, cualquier alcaldía, cualquier gobernación, IDU, Transmetro, todas. Entonces, vamos a realizar una búsqueda paralelo a ir verificando los requisitos para que ustedes puedan verificar dentro de un pliego pues, real lo que vamos a ver. Entonces, en entidad compradora ustedes pueden desplegar, si quieren pueden revisar, ahí están todas las entidades. Pero para realizar este filtro vamos a colocar en modalidad de contratación, licitación pública, fecha desde el 20 de octubre, en cuantía mayores a 1.000 millones, ya. Para que te realice la búsqueda son necesarios 3 criterios. Entonces ya con esos 3 criterios le podemos dar búsqueda. Entonces buscar, por favor todos. Listo, ya todos localizaron eso, entonces el primer proceso que les debe aparecer es uno de Antioquia, Alcaldía, Municipio de Medellín. ¿Todos lo tienen ahí? 1.244 millones. Entonces, otra vez. Listo, entonces ya de esa... Bueno, entonces, ¿qué entidades regulan los procesos de contratación en Colombia? Está la Procuraduría y Colombia Compra Eficiente. Entonces, la Procuraduría lo que hace es regular que los procesos de contratación se hagan efectivamente como lo hace y lo dispone Colombia
eficiente. Colombia Compra Eficiente es una entidad que surgió hace poco, la cual está regulando todos los procesos de contratación. Ese es el encargado de dar todos los márgenes y todas las normas para los procesos selectivos. Entonces, estas son las dos entidades que regulan los procesos de contratación. Entonces, ¿qué normatividad se aplica para la contratación pública? Ley 80 de 1993, el decreto 734 del 2012, el decreto 1510 y la ley 1474. Entonces, los anteriores decretos modifican la ley 80 pues, porque a medida que ha cambiado pues hay nuevas disposiciones. Y la ley 1474 del 2011 es de la ley anticorrupción. Entonces, hay diferentes tipos de procesos. Entonces, digamos que para ingeniería civil específicamente nos aplican estos. Entonces, por ejemplo, está la licitación pública, que es la modalidad en la que se adjudican todos los contratos de obra. La selección abreviada de menor cuantía, que... No me quiero sentar. La selección abreviada de menor cuantía, que es menor a unos salarios, o sea, son procesos de menor valor, pero, o sea, adjudica obra, interventoría. Los concursos de méritos abiertos y los concursos de méritos con lista corta generalmente se aplican para interventorías. Son concursos en los cuales participa una cantidad determinada de proponentes, los concursos de méritos abiertos. ¿Cómo funcionan los concursos de méritos con lista corta? Se presenta una oferta, o sea, como una invitación, se presenta mucha gente y de esa se sortea o se selecciona nada más una cantidad de proponentes, los que la entidad considere, 5 o 10 proponentes, y esos son los que presentan oferta definitiva. Entonces, ¿cómo se hace la calificación de las ofertas? Entonces, la calificación de las ofertas varía dependiendo si es un concurso de méritos abierto o es una licitación pública. Entonces, me voy a centrar en estos dos procesos que son generalmente con los que contratan las entidades del Estado. Licitación pública para los contratos de obra y concurso de méritos abiertos para las interventorías. Entonces, generalmente en los procesos de selección siempre se debe ponderar el factor técnico y el apoyo a la industria nacional. ¿Por qué razón? El apoyo a la industria nacional es un factor tanto de desempate como para calificar, debido a que hace unos años se ha integrado a nuestra economía entidades extranjeras, empresas extranjeras que tienen mucha experiencia pero que vienen a ganarse los contratos en Colombia. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Determinar de que se le asigna un puntaje que siempre es de 100 puntos a las empresas colombianas. Entonces, si tú estás constituido en Colombia, siempre vas a tener esos 100 puntos. Y está el factor económico. ¿Por qué dice IO? Porque para los concursos de méritos abiertos no se puede ponderar el factor económico. O sea, la propuesta que tú siempre entregas una propuesta técnica y una propuesta económica. La propuesta técnica tiene toda la parte de experiencia, indicadores financieros, otras cosas que ya vamos a ver, y el factor económico es el valor de su oferta. Entonces, en los concursos de méritos abiertos no se puede calificar el factor económico. En las licitaciones públicas sí, a razón de que la experiencia es más amplia y se puede presentar mucha gente. Entonces, lo que hacen ellos es generar un valor y determinar ciertos criterios de calificación. Ahorita vamos a ver el tema del factor económico. Entonces, recuerden, calificación para las ofertas, factor técnico y apoyo a la industria nacional. Entonces, antes de que entre a la calificación, las entidades siempre determinan si hay una habilidad de los proponentes. Entonces, ¿qué es tener habilidad jurídica y técnica? Que usted tenga la capacidad para presentar la oferta y que usted vaya a cumplir con los requisitos cuando se le adjudique. Entonces, ¿cómo la entidad se asegura de que usted va a cumplir esos requisitos? Entonces, él pone unos requisitos en los pliegos que, según los estudios de mercado y lo que estipula Colombia Compra Eficiente, ellos dan unos rangos para que la entidad, dependiendo del valor o el monto de los procesos que vaya a adjudicar, colocan unos rangos para que los proponentes deban cumplirlos. Entonces se encuentra la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad técnica. Entonces, en la capacidad jurídica, ¿qué vemos? Entonces, es toda la información que se aporta en la oferta jurídica para que usted indique que puede adquirir un contrato. Entonces, ¿qué tiene que tener usted? Una empresa constituida, que no tenga sanciones,
no puede tener inhabilidades, incompatibilidades según lo que determina Colombia Compra Eficiente. Entonces, por ejemplo, si usted es contratista, usted en una misma entidad no puede ser contratista e interventoría si sean procesos diferentes. A razón de que si yo en el IDU soy contratista, yo no puedo presentarme a ningún proceso de interventoría o estoy inhabilitado. Esas inhabilidades dan, por ejemplo, si yo me presentara, me dan 5 años de multa o sanción de no poderme presentar a procesos de licitaciones públicas. La capacidad jurídica generalmente también va al objeto de lo que desarrolla la firma, porque por ejemplo yo tengo una firma, por ejemplo, de envases plásticos y yo me he presentado en un proceso de ingeniería civil, yo no tengo capacidad jurídica porque lo que está relacionado a mi empresa, según mi existencia, o sea, según lo que yo constituí, el objeto no va dirigido a hacer ingeniería civil, entonces me van a rechazar de una vez a mí la oferta. Está la capacidad económica. Ay, ¿qué pasó con la técnica? Ya. La capacidad técnica. Entonces, la capacidad técnica, lo que debe mostrar el proponente es que tiene la experiencia necesaria para cumplir los requisitos del futuro proyecto. Entonces, ¿cómo la entidad se asegura de eso? Solicita al proponente que aporte experiencias similares a las del proceso al cual voy a adjudicar. Entonces, por ejemplo, si es un proceso que, por ejemplo, va a tener, como ustedes saben, eso se hacen unos estudios previos y se estima cuánto van a ser las cantidades y cuál es la magnitud de los proyectos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una edificación que va a tener 5.000 metros cuadrados, entonces lo que hace la entidad es permitirle al proponente, al futuro proponente, aportar experiencia por lo menos en 5.000 metros cuadrados. O si la entidad, por la magnitud del proyecto determina que es el doble, entonces, por ejemplo, 10.000 metros cuadrados. Lo permite aportar generalmente siempre en contratos directos con entidades públicas. Generalmente no se valen subcontratos para acreditar esta experiencia. Están las propuestas económicas, entonces, como les decía, únicamente en las licitaciones de obra se permite que se califique la económica y se califica mediante diferentes criterios. Entonces, hay varios criterios que, si quieren, los que pudieron entrar a la página, al concurso de méritos abierto, a la licitación que les pedí que miraran, le dan clic ahí en el número, ahí les despliega una ventana. Entonces, ¿qué es esta ventana? Esta ventana es únicamente para este proceso. Entonces, ahí dice la información. Ahí dice la información, entonces, que es una licitación pública que está convocada. Entonces, esa parte donde dice estado del proceso, entonces, generalmente puede cambiar en diferentes maneras. Existe una etapa del proceso en la que está en borrador, en la que la entidad publica todos los pliegos, un proyecto de pliegos, donde todos los proponentes pueden verlos y observarlos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la entidad está colocando un requerimiento que no se ajusta a la realidad del proyecto, yo puedo observar y decir que por favor lo cambien de acuerdo a la normatividad. Esto más que todo es una parte legal y otra parte técnica, y es más que todo jurídico para que la entidad cambie estos temas. Entonces, en la etapa de los proyectos de pliego me dan un plazo para observar, yo observo y la entidad determina si lo cambia o no. Después de esto, en el cronograma publican los pliegos definitivos, que es a donde sale ya definitivamente cómo se va a presentar la licitación. Esos son los requerimientos definitivos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí pasa a estar de borrador a convocado. Cuando ya definitivamente se presenta la licitación y se adjudica, entonces va a aparecer como adjudicado o como adjudicado. En el caso de que ningún proponente se presente o que los proponentes que se presentaron están inhabilitados o no pueden contratar, el estado del proceso va a estar descartado porque pues, definitivamente nadie cumplió con los requerimientos, entonces el proceso se descarta y se tiene que volver a sacar. En el régimen de contratación, entonces ahí está pues, el Estatuto General de Contratación, que es el que se basa en todos los contratos del Estado. El objeto a contratar, entonces hay varios, entonces si es de vías, si es de edificación, ahí dependiendo del proceso va a estar la clasificación. El detalle y la cantidad del objeto a contratar es el objeto del contrato al cual yo voy a hacerle la obra o la interventoría. Entonces puede ser la obra que hay de la calle tal a la calle tal, y el presupuesto pues es el valor al que yo puedo llegar a adjudicar. El tipo de contrato es obra o interventoría y va a variar dependiendo del proceso, si es licitación pública o concurso de méritos. Entonces, de ahí para abajo está la información de la entidad, la dirección
y en el cronograma están las fechas importantes. Entonces, por ejemplo, la fecha de cierre, la fecha de apertura y la fecha de la audiencia de adjudicación. Y los datos del proceso, como lo son el correo electrónico y la ubicación de la sala de consulta, que es donde yo puedo ir a verificar las propuestas de los otros proponentes. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que después de que yo publico los pliegos definitivos, también tengo un plazo para observar los pliegos. De pronto yo no lo vi en borrador y me di cuenta que los pliegos definitivos no se ajustan a la realidad, hago observaciones. En caso de que la entidad determine que la observación aplica o cabe dentro del pliego, expide algo que se llama una adenda. Entonces, una adenda es una modificación al pliego inicial donde todo lo que modifica, o sea, llega a reemplazar las partes donde dice que lo modifica, entonces pasa a ser una parte integral del pliego. Entonces, si ustedes se van a la parte inferior, que esos son los primeros archivos del proceso que se publican, entonces están pues los proyectos de pliegos, como les venía diciendo, siempre se deben publicar con estudios previos y un aviso de convocatoria. Entonces, como ya vamos a ver definitivamente lo que quedó, entonces por favor, si buscan un archivo que diga pliego de condiciones definitivo, y lo abren, por favor. Entonces, ese es el pliego definitivo. Entonces, ahí está toda la información pues, de la licitación pública. Entonces, vamos a entrar a mirar las partes que les acabé de decir para que ustedes verifiquen qué es lo que se solicita generalmente. ¿Cómo se busca? ¿Con control F? Entonces, vamos a empezar a ver la capacidad jurídica. Entonces, ¿cómo se aporta la capacidad jurídica? Se acredita mediante un documento que se constituye en la Cámara de Comercio, que es algo que vamos a ver. Cuando uno constituye una empresa, lo que hace es constituirla con un registro mercantil, pero aparte del registro mercantil, usted tiene que identificarla y registrarla en la Cámara de Comercio. Ese documento, donde acredita que usted tiene esa empresa registrada, es el certificado de existencia y representación. Usted debe aportarlo en todas las licitaciones que va a contratar. Hay otro documento que es obligatorio para todas las licitaciones públicas y para los concursos de méritos, que se llama el Registro Único de Proponentes. Ese Registro Único de Proponentes ya tiene la mayoría de información actualmente para que la entidad pueda revisar la información de la empresa, tanto técnica como económica, como financiera, como jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Tiene información jurídica porque habla de cuando usted la constituyó, quién es su representante legal. Tiene información económica porque tiene los estados financieros a último corte, que generalmente es el año anterior. Entonces, por ejemplo, los estados financieros están con corte al 31 de diciembre del 2013 actualmente. Y tiene información técnica porque ahí se registran todos los contratos que usted quiera incluir para acreditar su experiencia. Entonces, si quieres, vamos a mirar algo de la capacidad jurídica, económica. Entonces, si quieren, pueden buscar ahí en una búsqueda liquidez. Entonces, ¿cómo cierro esto? ¿Cómo cierro esto? Para aquí esto no sale. Ah, ya me espérame. Bueno, entonces está la liquidez. Esa parte que dice ahí financiera, ahí están todos los requerimientos de la capacidad financiera. Entonces dice que usted para acreditar la capacidad financiera debe adjuntar el RUP y los certificados de los índices financieros firmados por el revisor fiscal o el contador. Usted debe adjuntar los balances, no en todas las entidades lo piden, pero en esta lo pidieron, pero en el RUP lo que les digo está en toda la información financiera. Entonces, generalmente se pide la liquidez, el endeudamiento, la cobertura de intereses y un capital de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la liquidez? La liquidez y el endeudamiento es la capacidad que tiene la entidad para verificar si usted puede cumplir con el contrato. Si usted tiene una liquidez superior, o sea, si usted tiene una liquidez muy grande, significa que usted tiene unos activos muy grandes y que usted puede asumir un riesgo de presentarse estas propuestas. El índice de endeudamiento, entre menor sea el índice de endeudamiento, es mejor y es más favorable para los proponentes, debido a que como usted no tiene tanto endeudamiento, usted puede utilizar su capital de trabajo para contratar y para
pues para comprar la maquinaria o para contratar el personal. La razón de cobertura de intereses, pues eso no es un dato así que le vaya a dar la viabilidad o no a un proceso, porque pues es el valor de los intereses que usted tenga con los bancos. Si usted no tiene favorable ese indicador es porque usted tiene mucha deuda con los bancos, pero generalmente son los intereses nada más, entonces eso no es muy alto siempre. Y el capital de trabajo, ese es el que vale, entonces generalmente para los contratos de obra lo que más importa es el capital de trabajo. ¿Por qué razón? Porque generalmente el contratista, ahorita pues con lo que pasó con los MULE y todo esto, no se están dando anticipos muy grandes. Entonces el tema es que usted no puede empezar una obra sin dinero. Entonces lo que le piden es que usted tenga un capital de trabajo grande para que usted pueda iniciar obras sin ningún problema. Para eso está orientado el capital de trabajo. Para la interventoría el capital de trabajo no es tan indispensable porque como usted lo que tiene que contratar es generalmente personal, entonces usted no requiere de unos activos muy grandes ni un capital tan grande porque pues usted contrata a un personal y le paga mensual. Entonces puede esperar a que la entidad le pague para pagarle a esa persona. Hay algo que es la capacidad organizacional, pero es que es un tema ya más técnico para explicar que pues, no alcanzamos en este momento. Hay unas clasificaciones en el RUC que son esas que ustedes ven, 72, 12, 14, 92, 12, 17. Generalmente las entidades, la que siempre piden en contratación pública es la 81, 15, 10, que es ingeniería civil. Dependiendo del proyecto, piden la 72, 12, 14, que es de vías, o la que soliciten. ¿Cómo usted se clasifica en eso? Cuando usted aporta su experiencia, dice a qué clasificación aplica eso, entonces a usted se lo dejan registrado y usted cumple. Arriba veíamos la parte técnica. Entonces, la capacidad técnica, entonces en la obra la capacidad técnica se verifica de la siguiente manera. Entonces hay una parte en la que usted debe calcular algo que se llama la capacidad residual. Entonces, ¿qué es el K residual? Es el valor que usted tenga del capital de trabajo, ese valor que usted tenga de capital de trabajo, y le restan el valor que usted tenga de los contratos en ejecución. Entonces, usted puede tener un capital de trabajo muy grande, pero si usted tiene comprometida su capacidad residual con muchos contratos, su capacidad residual va a ser muy baja, entonces seguramente no va a poder aplicar a los pliegos. Están los contratos en ejecución, que es la información que usted aporta pues, de que tiene la experiencia, y está la propuesta económica, que es lo que les digo que en las licitaciones se le va a calificar. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de esto? Generalmente no siempre uno llega a cumplir solo porque uno tiene la capacidad financiera, o el otro tiene la económica, o el otro tiene la capacidad técnica. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente los pliegos están dados para que usted haga consorcios o uniones temporales. Entonces, los consorcios es una modalidad de asociación en la que todos tienen participación solidaria y también tienen responsabilidad solidaria. Entonces, ¿a qué va? Que si yo me presento con el ingeniero Jaime a un proyecto, yo soy responsable con el ingeniero Jaime de ese proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal? Que por ejemplo este contrato es de estudios y diseños y obra, entonces yo en la unión temporal voy a hacerme cargo del 25% de los diseños, o sea 25% de participación sobre la unión temporal, pero solo voy a hacer los diseños y el otro hace la obra. Entonces en el caso de que lleguen a multar, por ejemplo, entonces como yo solo estaba encargada de los diseños, nada más me van a multar a mí si yo llego a fallar en eso. Pero en un consorcio no, en un consorcio los dos son responsables independientemente del que esté manejando legalmente el contrato. En la capacidad financiera también se pueden hacer consorcios y generalmente se hace con una suma aritmética normal o una suma aritmética ponderada, en la cual se afecta por el porcentaje de participación del consorcio en el que usted haya ido con su socio. Esa es la información financiera. Entonces, como ustedes lo ven, dentro de los pliegos está toda la información. Generalmente ellos traen una tabla de resumen de lo que usted debe aportar. Generalmente para las licitaciones públicas, usted todo lo va a cumplir, o sea, con sus socios o solo, pero lo que usted debe ver ahí es que la económica le dé. Entonces, ¿cómo vamos a buscar acá, por favor, media? No, mentiras, media no. Aritmética, por favor. Aritmética.
busquen TRM. Con TRM aparece. Y ahí. Listo, entonces, ¿cómo funciona esto de la calificación económica? Entonces, ustedes saben que hay una tasa representativa del mercado. Entonces, ¿qué hace la entidad? Que para seleccionar el método, para que sea aleatorio y no digan que, por ejemplo, es un contrato que se está dirigiendo a alguien, entonces se indica que usted tiene unos rangos. Entonces, por ejemplo, los rangos es con los decimales de la tasa representativa del mercado. Entonces, cuando sale la tasa, la fecha que indica la entidad, usted verifica, o sea, eso es después de que se ha presentado la oferta, entonces usted verifica en qué rango quedó. Entonces, los métodos de calificación son estos: media aritmética alta, media geométrica con presupuesto oficial y menor valor. Entonces, pues esos son métodos que usted puede calcular en Excel, el primero y el segundo. La media geométrica con presupuesto oficial generalmente es, como usted no se va a ir al presupuesto oficial porque usted siempre va a tratar de ir como a un promedio, entonces lo que hace es que le suma, dependiendo de cuántos proponentes se presentaron, él le suma cierta cantidad de salario, es cierta cantidad de veces el presupuesto. Entonces si se presentaron de 1 a 10, entonces le suma una vez el presupuesto. Si se presentaron de 10 a 20, le suma 2 veces el presupuesto. Entonces, ¿qué hace eso? Que usted tiene que llegar a hacer, cuando usted elabora su propuesta económica, usted llegará a un balance donde le pueda atinar por lo menos a la mayoría de métodos. Generalmente casi nadie se va al menor valor, o muy pocos, que esos son los que dañan la media aritmética, porque generalmente, como las anteriores son un promedio, entonces usted siempre va a tratar de ir al promedio para poder ganarse el contrato. En la parte inferior a esa está cómo se calcula cada uno, pues que es un promedio, y cómo se da la calificación. Entonces es una fórmula ahí de cómo se da el puntaje. Entonces usted lo formula y ahí le da el puntaje. Esto es lo que les decía, que dependiendo del número de propuestas presentadas se le aumenta el presupuesto oficial. Esa es la parte del factor económico. En el factor técnico adicional a la industria nacional hay una parte que es cumplimiento con contratos anteriores. Entonces hay entidades que descuentan puntaje cuando usted tiene multas o sanciones. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una multa o sanción en este momento, a mí me dan solamente 20 puntos, pero si yo no tengo ninguna me dan los 100 puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno elabora la oferta, lo que quiere es obtener el máximo puntaje para poder participar con nosotros. Si yo no estoy empatado, no tengo el máximo puntaje, no voy a tener una oferta competitiva. Igual así cumpla con un rango básico, no voy a llegar a ganarme el contrato porque hay muchas empresas en el sector que lo cumplen. Entonces ahí llega una parte de los empates, pero los empates generalmente no se dan en la obra, por lo que les digo del tema de calificación de la económica, y nunca va a haber un puntaje igual porque usted debe tener un valor con decimales exactos de una propuesta económica. Entonces eso no puede, o sea, es muy difícil que se dé. Entonces vamos a mirar un concurso de méritos abierto. ¿Y cómo me devuelvo acá? No, ¿cómo me devuelvo en esta? Entonces vamos a ir a entidad compradora. Entonces vamos a buscar fecha desde el 20 de octubre igual, mayor a 1.000 millones, y en modalidad le vamos a colocar concurso de méritos abierto. Y le vamos a dar buscar. Entonces miremos el primero que aparezca, cualquiera. Modalidad de contratación, concurso de méritos abierto, superior a 1.000 millones, y en los días que ustedes quieran, que les salga cualquier proceso de concurso de méritos abierto. No hay inconveniente, todos tienen lo mismo. Entonces vamos a mirar si no hay pliego definitivo, entonces miramos el prepliego o el pliego de condiciones definitivo en el que ustedes lo hayan sacado.
Entonces yo abrí uno acá de la alcaldía de Cali. Empate no hay. ¿Por qué no busca? Porque no hay. Aquí dice el resultado. No hay empate ni por qué. No creo que tenga que ver eso. No, entonces este no sé por qué no. ¿Este acá? Sí, cierras a la X. ¿Cómo hago para volverme? No. Ay, Dios mío, ya salió este proceso. Los que puedan, si se pueden devolver a uno del Aerocivil que hay de 14.000 millones. Hay uno que dice proyecto pliego de condiciones. Entonces, si quieren, ahí le dan. Ay, qué bruta. ¿Cómo lo verán? ¿Cómo está? Entonces, si quieren, pueden buscar ahí empate. Abren el proyecto de pliegos. Ahí hay uno que debe ser proyecto de pliegos o prepliegos. Sí, a donde dice criterios de criterios de desempate. Entonces, ¿cuáles son los criterios de desempate? Entonces, cuando todas las ofertas en los concursos de méritos abiertos, que son los de las ofertas de las interventorías, generalmente todas las interventorías siempre llegan a tener el mismo puntaje, porque ¿cómo se da la calificación de las interventorías? Generalmente se da 600 puntos o un puntaje por presentación de profesionales y de experiencia técnica del proponente y 100 puntos de industria nacional. Entonces, generalmente, por ejemplo, para esta de la aeronáutica hay va a ocurrir, por ejemplo, un empate. Entonces, en caso de que hayan varias ofertas empatadas, que generalmente en concursos de méritos abiertos son 15, 16 ofertas empatadas, entonces dice que cuando hay empate entre dos o más ofertas, se le adjudicará al que tenga mayor calificación, se defina cuando cuentan con un orden, con un idéntico puntuación. Dice que en el caso de que dos o más ofertas se encuentren empatadas, se aplicarán en su orden de manera sucesiva excluyente las contempladas en el artículo 33 del decreto 1510. Entonces, el decreto 1510 es el que regula toda la parte de contratación y tiene una actualización. Entonces, los primeros empates que existen generalmente es cuando hay varias ofertas. Entonces, por ejemplo, puede ser que no todos tengan el máximo puntaje dado por la entidad. Entonces, generalmente es cuando usted tiene mayor componente en la parte técnica, le puede ganar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 600 puntos con otro proponente, pero yo tuve 400 en la parte técnica, pero él tuvo 300, pero él tuvo 400 en otra, yo me la voy a ganar porque siempre va a prevalecer la parte técnica, la ponderación. Hay otro empate que es indicado las MIPYME. Entonces, ¿qué es una MIPYME? Es una mediana y o pequeña empresa o microempresa. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos rangos de salarios y de cantidad de trabajadores que hacen que una empresa sea mediana, pequeña o microempresa. Entonces, ¿qué pasa?
que el Estado, para favorecer la contratación para las MIPYMES y para estas empresas que son, digamos, relativamente pequeñas, lo que hizo fue colocar un desempate. Entonces, por ejemplo, una gran empresa que tiene unos salarios, unos activos más grandes y una experiencia más grande o como sea, quedara empatada con una mediana empresa o una pequeña empresa, va a ganar la mediana empresa. Entonces ahí las grandes empresas no tienen nada que hacer. Otro desempate que existe es el que tenga incorporado dentro de su empresa personal con discapacidad. Entonces, el tema es que si yo tengo involucrado personal con discapacidad en mi empresa y eso equivale al 10% de la planilla de pago asistida, si yo tengo 10 personajes y tengo uno que tenga condición de discapacidad y el Ministerio de Trabajo me lo avala, yo entro en ese desempate. Entonces, si yo estoy con otro proponente que no tiene esa condición, yo me voy a ganar ese contrato. ¿Qué hice? No sé qué hice. Y por último se encuentra entonces está el de discapacitado, y cuando ya definitivamente el discapacitado, digamos, si todos son discapacitados, entonces llega el empate en donde ya no se puede dirimir con criterios, sino toca con un método aleatorio, que son balotas generalmente. Entonces se incorpora una cantidad de balotas y se determina el rango, si se la gana el mayor o el menor, y cada proponente saca una balota, se la gana el que tenga la mayor o la menor. Ahí se acaba el empate y se la adjudica a la persona que gane en suerte. Estos son los empates que les estaba diciendo. Entonces está la oferta nacional sobre la extranjera. Antes de todos esos hay uno en el que nunca un extranjero se va a ganar un contrato sobre uno nacional. Entonces, si usted es una empresa nacional y está compitiendo con un extranjero, usted se va a ganar ese contrato por decirlo así, por derecho. El otro es el MIPYME, que si usted es una pequeña o mediana empresa y está compitiendo con uno grande, se la va a ganar el pequeño. Y en la estructura plural hay otro que, por ejemplo, si dentro de la MIPYME, o sea, no hay ninguno que sea, por ejemplo, MIPYME solo, sino que yo tengo dentro de mi consorcio una gran empresa, pero yo soy pequeña empresa, yo lo puedo volver, como por decirlo así, como en un promedio, una mediana empresa. Entonces, me lo valen dependiendo si la pequeña empresa o la mediana cumple con una cantidad de la experiencia para la oferta. Y lo otro es el personal con discapacidad y el método aleatorio, que ya son las balotas. Recientemente, para los contratos de interventoría, como quedan tantas empresas discapacitadas, o sea, ¿qué pasa? Que así como salen las leyes, pues la gente las adopta para ganarse los contratos. Entonces puede ocurrir que para procesos muy grandes, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó este año las concesiones de cuarta generación. Entonces son proyectos de tanta magnitud que para que queden en manos de pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces seguramente esas no van a tener toda la capacidad para cubrir eso. Entonces, como se prefiere la pequeña empresa sobre la grande, que tienen diferente tipo de infraestructura y de organización, entonces hay entidades que han adoptado otros métodos de calificación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Vías ahora hace una serie de calificación dependiendo de cuántas propuestas se presentaron, asigna un puntaje por plazo. Han sido diferentes metodologías que se han adoptado. Entonces, ya en los concursos de méritos tampoco se está dando el empate para que precisamente no se la vaya a ganar alguien que tenga incluido un discapacitado, porque al final yo incorporo en mi nómina 5 discapacitados y me gano todos los contratos de este planeta, pero si no tengo la capacidad jurídica para administrarlos y para ejecutarlos, pues entonces a la entidad tampoco le sirve eso. Entonces por eso he adoptado esas nuevas metodologías. Esas son todas, pues como las pautas. En realidad es como un tema más de contratación lo que les vine a explicar, porque el tema de hacer una licitación pues tiene que tener muchos fundamentos, tanto técnicos como jurídicos. Entonces pues ya eso toca como más a fondo. Si tienen dudas, las dudas que tengan me pueden preguntar. ¿Está hablando en mi clase? Ya, profe, ¿qué voy a hacer? No más. ¿Qué más quieres saber? ¿Preguntas? ¿Errores?
las tiene. ¿Ah? Metódolo. Método, no, método aleatorio. Método aleatorio. ¿Qué preguntas tienes? Dime. O sea, siempre hay Dime. yo en la industria de la construcción no estoy tan metido como de pronto algunos sí estarán, pero siempre me he preguntado, no, si uno crea una empresa, si uno arranca solo, o sea, ¿cuál es el mejor camino para llegar a licitar? Porque si piden una experiencia en licitación y adicional me piden que no puede hacer con su contrato, estamos jodidos. ¿Cuál es la estrategia que usa la gente? Porque supongo que hay una estrategia de forma de excelencia. No, mira, por ejemplo, a mí me pasa eso. Uno constituye una empresa y, digamos, no tiene experiencia y no tiene indicadores financieros altos, porque uno, cuando constituye una empresa, pues no la constituye con 100 millones de pesos, la constituye por ahí con 10. Entonces, el tema es que cuando tú vas a licitar, si tú quieres, tú puedes hacer algo que se llama selecciones abreviadas de menor cuantía. Entonces, tú vas y ofreces a la entidad, por ejemplo, generalmente es con las alcaldías o con esas entidades más pequeñas o locales, tú vas y ofreces tus servicios, por ejemplo las juntas de acciones locales y todo eso, ellos te dan contratos de interventoría, pues no son de 1.000 millones, ¿no? Serán por ahí de 10, 15 millones. Tú con esos contratos, digamos, ya puedes buscar un socio. Si te quieres presentar, por ejemplo, a una licitación de 100 millones, digamos, de obra o de interventoría, por ejemplo, en la obra no siempre piden que tú aportes experiencia. Entonces, o sea, sí piden que aportes experiencia, pero hay, por ejemplo, términos en los que dicen que todos deben aportar experiencia. Hay unos que no salen así, entonces tú puedes buscarte un socio que te apalanque. La verdad es que este tema de los concursos de méritos y de las licitaciones también es de muchas relaciones públicas. Digamos que si tú eres una empresa pequeña y empieza de cero, necesitas esos contactos que te apalanquen la empresa para que te dejen presentar, por ejemplo, con un porcentaje del 20%. Entonces, si te presentas a un contrato de 100 millones y tú tienes el 20%, pues ya vas a tener 20 millones de experiencia para cuando se acabe ese, para otro proceso futuro, donde te puedas ir solo si es de 20 millones. Entonces, ese es el tema. O tú puedes, por ejemplo, dar infraestructuras, proporcionar maquinaria, cosas de esas que son como, por ejemplo, un tema de capacidad más de construcción, pero que eso le pueda llamar la atención a otro socio. Pero eso es más que todo con socio. Tú no te podrías ir solo, nunca. ¿Listo? Sí, hay licitaciones en las que, por ejemplo, tú vas de arranque, o sea, por ejemplo, en las interventorías no piden que tengas experiencia y la interventoría son unos contratos, digamos, que son más fáciles de manejar. Obviamente no se gana lo mismo utilidad que en un contrato de obra.